Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bien. Muy bien, muchas gracias. Sergio, eres español, ¿no? Sí, yo soy de Madrid, soy español y bueno, pues he vivido en muchos lugares del mundo. He estado trabajando en varios países como Alemania, en la India, ahora aquí en Brasil. Y bueno, pues realmente una experiencia única, ¿no? La de poder conocer tantos lugares y al mismo tiempo poder hablar y difundir el idioma que compartimos muchos en el mundo. Y eres como el responsable aquí en Belo Horizonte por el Instituto Cervantes, ¿no? Exactamente, yo soy el responsable del área académica de aquí del Instituto Cervantes en Belo Horizonte. Sergio, ¿qué es el Instituto Cervantes? Bueno, el Instituto Cervantes es la institución mayor dedicada a la enseñanza del español y, bueno, pues en concreto es la institución pública creada en el año 91 por el Gobierno de España para promover universalmente la enseñanza, el estudio, el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas, puesto que no solamente es España, sino que son realmente, claro, pues muchos países los que, bueno, compartimos un idioma que nos hace hermanos, ¿no? En este sentido. Entonces, el Cervantes atiende fundamentalmente al patrimonio lingüístico y cultural que es común a estos países y pueblos que hablan español y está presente en 86 países en todo el mundo. Y además, bueno, pues su sede central se encuentra en Madrid. Pero bueno, pues aquí en Brasil, por ejemplo, pues estamos muy bien nutridos. Aquí están 8 centros representados. Además del de Belo Horizonte, pues está el de Curitiba, está Río de Janeiro, también está Sao Paulo, Porto Alegre, Salvador de Bahía, Brasilia. Bueno, pues muchos centros aquí en Brasil que, bueno, pues están haciendo esta labor de difusión de la lengua y cultura española. Sérgio falou então que o Instituto Cervantes é uma instituição que é pública, foi criado pelo governo da Espanha para poder ensinar espanhol nos países estrangeiros. Ele falou que são 86 países que o Instituto Cervantes está presente e que, além disso, de ensinar o espanhol, o Instituto Cervantes também é o responsável para poder difundir e cuidar da cultura e do patrimônio da língua espanhola em todo o mundo. Sergio, además de eso, el Instituto Cervantes afirma, cuando vamos a la página, por ejemplo, del Instituto Cervantes, el Instituto Cervantes afirma que el español es la segunda lengua más hablada del mundo como lengua nativa o como Exacto. lengua extranjera. ¿Como segunda como lengua nativa o como lengua extranjera? ¿Cómo es eso? Es una muy buena pregunta. Claro, esto depende, por supuesto, de la perspectiva y qué entendemos como hablantes de español o de una lengua. Entonces, como lengua nativa, el español es la segunda lengua que más se habla en el mundo. En concreto, 489 millones de personas tienen el español como lengua materna. El cómputo global, es decir, cuando estamos pensando en las personas que saben y hablan una lengua extranjera y que tienen un cierto dominio, entonces el español pasa a la tercera posición. Es decir, no sería la segunda lengua, como ocurre como lengua materna, sino es la tercera después del inglés y del chino. O Sérgio estava falando que hoje o Instituto Cervantes faz uma investigação, faz uma pesquisa com os governos, então com os dados oficiais dos governos, e a área dos governos que é responsável por cuidar aí a questão de línguas linguísticas, e aí a partir daí que eles chegam nesse número onde o Instituto Cervantes encontra o espanhol como língua, como a segunda língua nativa mais falada no mundo, e aí dependendo de como é coletado esses dados, ela pode ser a terceira também. Como língua estrangeira, certo? Sí, ¿En qué como posición estamos? estamos como lengua extranjera, estamos muy bien situados. Es decir, es la segunda lengua después del inglés que más se habla en el mundo. O sea, que más se aprende. De hecho, como segunda lengua hay que tener muy en cuenta que ahora mismo en países como Estados Unidos es la lengua que más se aprende, es decir, con más frecuencia en el colegio, en la secundaria y en la universidad se aprende. Pero también, no solamente eso, también, por ejemplo, en países como Alemania. En Alemania, en la universidad es la primera lengua extranjera que más se aprende.
Es decir, es un fenómeno que también en China se da. Por ejemplo, en China es también la tercera lengua, es la segunda lengua, pero está en tercera posición después de Estados Unidos, Alemania y en tercer lugar, en el entorno universitario, es la lengua más demandada. Es decir, ahora mismo países punteros económicamente hablando están invirtiendo por parte de una forma privada, por supuesto, es decir, personas particulares quieren aprender español y entonces lo que yo me pregunto es, ¿qué ocurre aquí en Brasil? Aquí en Brasil, en el entorno universitario, no es así. Entonces yo creo que hay que replantearse muchas cosas si países que ahora mismo pues, son potencias económicas están potenciando precisamente la enseñanza del español debido a su potencial. Hay datos que son más que, lo voy a comentar así un poquito porque son datos que he recogido de este informe, ¿no? Voy a simplemente leer algunos que yo creo que son interesantes para entender por qué el español vale la pena estudiarlo y por qué puede ser una oportunidad para muchas personas que buscan trabajo o que quieren en la universidad tener las mejores opciones para poder, por ejemplo, pues especializarse o viajar a otro país para poder estudiar en otro lugar, es decir, no solamente en España o no solamente en Argentina o México, sino también en Estados Unidos. Es un requisito fundamental también el tener una segunda lengua y el español, como digo, es la lengua extranjera que con más frecuencia se aprende. Você está contando para gente que nos Estados Unidos hoje o espanhol é a segunda língua mais estudada dentro das universidades, nas escolas, ou seja, eles estão investindo no espanhol na Alemanha também e na China também. Pero eu quero falar sobre el DELE ahora, vamos falar agora sobre el DELE más específicamente, ¿no? ¿Qué es el DELE? ¿Qué es Bien. DELE? DELE es el diploma de español como lengua extranjera, DELE, ¿no? Estos son títulos oficiales acreditativos del grado de competencia y de dominio del idioma español. Este diploma es un diploma que otorga el Cervantes, el Instituto Cervantes, en nombre del Ministerio de Educación y Formación del Gobierno de España. Y son los certificados mayormente reconocidos en la comunidad, es decir, tanto pública, internacional, en entornos profesionales, en entornos también educativos. Es el certificado que, de alguna forma, garantiza de una forma con mayor seguridad el que, por ejemplo, una persona pueda entregar ese certificado cuando se presenta a un puesto de trabajo para avalar que habla el idioma en ese nivel. Entonces, esto es, el DELE en realidad es un, bueno, es un trabajo, un resultado de una reflexión acerca de qué es la evaluación y cómo podemos certificarlo. Y todo esto procede de una política que se ha desarrollado desde el marco común europeo de las lenguas, precisamente siguiendo el marco común europeo de referencia de las lenguas que el Consejo de Europa, pues en común desarrolló. El Cervantes ha desarrollado entonces los niveles de referencia que entonces puede una persona avalar o puede una persona realizar para de esa forma certificar su nivel de español. Bom, gente, que o Sérgio explicou que o DELE, então, é um diploma oficial e ele é aceito tanto pelas instituições públicas como pelas instituições privadas, inclusive no mercado de trabalho, como um diploma que acredita aí o seu nível, ele dá o crédito do seu nível de espanhol que você tem no idioma. Então, este seria o DELE, um diploma oficial. Ele é aplicado pelo Instituto Cervantes, mas ele é otorgado pelo governo da Espanha. Exactamente, es otorgado por el gobierno de España. El gobierno de España, claro, pues en ese sentido da la responsabilidad al Instituto Cervantes para administrarlo. Y claro, ¿dónde se administra? ¿Dónde administra ¿dónde se administra? ¿Dónde podemos hacer el examen DELE? El examen DELE lo podemos hacer en los centros del Instituto Cervantes, en la red de centros que, como he dicho, están repartidos en todo el mundo. Aquí en Brasil hay 8 centros, pero también, además de eso, hay centros de idiomas, o sea, hay escuelas privadas
que también solicitan al Instituto Cervantes la posibilidad de poder administrar los exámenes. Entonces, estos centros tienen que presentar una solicitud, tienen que cumplir unos requisitos y si los cumplen se convierten entonces en centros en los que también se puede realizar los exámenes DELE. Como digo, se pueden hacer en muchos lugares realmente, pero siempre siguiendo los criterios de calidad que exige el Cervantes, tanto en lo que serían los espacios en los que tiene lugar el examen, como bueno, pues, una serie de elementos que son fundamentales para que la convocatoria DELE, así se llama, sea la más adecuada. Então ele estava explicando que o Instituto Cervantes é quem aplica, é quem tem essa autorização do governo espanhol para poder aplicar o diploma, mas também existem algumas instituições, alguns centros de estudo, ou seja, algumas escolas que têm também essa prerrogativa, mas eles precisam passar por toda uma avaliação criteriosa do Instituto Cervantes para que se mantenha a mesma qualidade para que eles possam também aplicar. Sergio, ¿y cuáles son las habilidades que uno necesita para presentarse al DELE? O sea, ¿cuáles son las habilidades que aparecen en la prueba? ¿Es solamente la gramática o es solamente la escrita? ¿Cuáles son las partes de la prueba ahí del DELE? Sí, las pruebas son 4. En todos los exámenes son 4. En el A1, en el A2, en el B1, en todos son 4. Son, en primer lugar, la comprensión de lectura. En segundo lugar, la comprensión auditiva. En tercer lugar, la expresión y la interacción escrita. Y en cuarto lugar, la interacción y la expresión oral. Es decir, son habilidades, no es conocimiento. Es decir, conocimiento, por ejemplo, podría ser gramática. Yo sé que sujeto, verbo, predicado, ¿no? Yo sé que no es eso, porque una lengua no es conocimiento. Una lengua es una habilidad que podemos ir mejorando conforme practicamos esa lengua. Es como ir en bicicleta, ¿verdad? Si vamos en bicicleta y andamos, al principio nos cuesta, al principio es más difícil, tenemos más dificultades. Luego, con la práctica, vamos mejorando. Pues un poco con una lengua es algo similar, por supuesto diferente, lógicamente, pero como digo, se evalúan estas 4 habilidades y, como digo, en todos los diferentes niveles que representan los exámenes DELE. O sea que hay prueba de escucha, hay prueba de escrita y de lectura, ¿no? Exactamente, De habla. tenemos exactamente comprensión de lectura, que suele ser, pues, aquí bastante más sencillo, pero cuidado, siempre hay alguna que otra dificultad y, por supuesto, la densidad del texto o el tipo de texto, pues, también influye, ¿no? Luego tenemos la comprensión auditiva. La comprensión auditiva también suele ser, aquí en Brasil, pues, accesible, pero cuidado, por los exámenes que por ejemplo, estamos teniendo y que hemos tenido ahora en septiembre, que hemos tenido en octubre, pues a veces llegan estudiantes y nos dicen, uy, ha sido difícil, no era tan fácil como pensaba. Yo sé que es accesible, como digo, pero hay que trabajarlo, es una práctica que tenemos que mejorar. Tercer lugar, expresión escrita. La expresión escrita suele ser un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque también incluso cuando escribimos en nuestra propia lengua, cuando escribimos en nuestra lengua nativa, la expresión escrita es una habilidad que hay que practicar, que hay que hacer también en nuestro idioma. Y últimamente, pues con Instagram o con WhatsApp y demás, escribimos cada vez menos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que practicar un poquito más de lo habitual, porque no solamente es el idioma, sino también es la propia habilidad de escribir. Y luego la expresión oral. La expresión oral, la interacción oral, claro, conforme avanzan los niveles, pues también es cada vez más difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un nivel C1 hay que convencer a una persona. Y convencer a una persona es el tratar de que esa persona acepte tus argumentos es más difícil que simplemente describir, pues, un paisaje. Un paisaje es algo mucho más fácil. Entonces son habilidades diferentes. O la ropa, efectivamente, describir la ropa, llevo una camisa. Es más fácil eso que argumentar. Entonces son habilidades que hay que ir trabajando y por eso tenemos esta gradación que, como digo,
viene avalada por unos estudios científicos que durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, pues han hecho que tengamos este marco de referencia europeo que compartimos y que, bueno, pues en él estamos trabajando. Bueno, gente, então o Sérgio falou com a gente que são 4 provas de habilidades. Então, habilidade de escrita, habilidade oral, habilidade de escuta e habilidade de leitura. Ou seja, são as 4 habilidades que são necessárias, que você vai enfrentar aí durante a prova do DELE. E o que ele chama de habilidade? Não é simplesmente você saber decodificar a gramática, mas você saber decodificar o que está sendo falado aí, o idioma, os argumentos, as ideias. Então, isso que é a habilidade, é você conseguir entender o que está acontecendo aí à sua volta, tanto no texto escrito como na parte oral, né? Simplesmente descrever, por exemplo, uma roupa, mas apresentar argumentos, né? No caso do seu, inclusive, que ele citou, você tem que convencer o outro, você tem que defender seu argumento, e não é simplesmente fazer descrições. Então, por isso que a prova do DELE cobram aí as 4 habilidades. Y mira, quería saber, por ejemplo, con relación a convocatorias, ¿no? ¿Cuándo son las convocatorias? Porque las convocatorias ocurren en el mismo día, prácticamente en la misma hora en todo el mundo, ¿no? Exactamente. O sea, es algo mundial, es un evento mundial, digamos, ¿no? Es Las un pruebas evento son un evento mundial. mundial. Exacto, es un evento mundial, como bien dices, y siempre, bueno, pues lo que tenemos en un año son 7 convocatorias, es decir, un año de 12 meses, a día de Wow. hoy tenemos 7 convocatorias. Tenemos en el mes de febrero, tenemos en el mes de abril, tenemos en el mes de mayo, en el de julio, en el de septiembre, en octubre y ahora en noviembre, dentro de pocos días, el 13 y el 14 de noviembre, tenemos la próxima convocatoria DELE de este año. Y todas estas pruebas tienen lugar en todo el mundo a la misma hora, con las mismas condiciones. Esto es también, como antes explicaba, otro elemento muy importante para los exámenes DELE para conseguir que todas las personas del mundo tengan las mismas condiciones. Da igual que viva en China o que viva no sé, pues, por ejemplo, en Canadá. Es decir, que no importa, todos tienen las mismas condiciones, todos tienen las mismas situaciones, se corrige con los mismos criterios, con las mismas personas, da igual el origen. De hecho, los exámenes no tienen un nombre, es decir, no aparece el nombre, hay un código simplemente de seguimiento. O sea, las personas que corrigen no van a ser influidas porque una persona se llame de una forma u otra persona se llame de otra forma, es decir, que se guarda máximo anonimato. Y, por ejemplo, simplemente para que, Luciana, yo creo que es interesante para hacernos una idea, en noviembre hay 2 días en el que tienen lugar las pruebas escritas, el 13 y el 14 de noviembre. El día 13 está pensado para los exámenes escolares, los que comentaba, para personas entre 11 y 17 años. El 14, sábado, es cuando tienen lugar las pruebas para los exámenes generales. Es decir, para todos los demás niveles, todos tienen el mismo horario y, como decía, no importa dónde vivamos, viviremos el mismo examen. Esto, como digo, es garantía, ¿no? Es como, yo sé, si yo vivo hoy aquí en Brasil y el próximo año vivo en otro país, por ejemplo, vamos a decir, en Estados Unidos, si allí hago el examen DELE, me voy a encontrar la misma situación, el mismo examen, las mismas circunstancias. Entonces, el examen es reconocible. Y eso hace que, claro, el reconocimiento por parte de la comunidad mundial pues sea pues mucho más importante, mucho más fuerte, ¿no?, hacia el examen DELE. Ele está explicando, agora são 7 convocatórias, então ele falou fevereiro, falou abril, falou maio, falou novembro, bom, não memorizei as 7 convocatórias. Julho, setembro. Julho, setembro. Na própria página do Instituto Cervantes a gente tem acesso a essas informações, qual é a época de inscrição, quando são as convocatórias, e essas provas acontecem no mundo no mesmo dia, no mesmo horário. Então, só aí vocês já percebem o crescimento, o interesse por tirar o DELE também, porque se antigamente, quando eu tirei há 20 anos atrás, quando eu tirei o DELE eram 2 convocatórias no mundo inteiro, imagina agora com 7 convocatórias, quer dizer que realmente houve a necessidade de ter mais convocatórias para atender mais as pessoas que estão estudando mais o DELE.
E aí ele falou que é um evento mundial, eu chamei assim, ele concordou, é um evento mundial, quer dizer, acontece no mesmo dia, no mesmo horário, em todos os países do mundo, para que as pessoas tenham as mesmas condições. E ele falou que a questão do anonimato também, você recebe um número, não tem seu nome, tem um número que por aí eles te seguem, ou seja, eles acham seu número de inscrição, sabem quem é você, mas que quem vai corrigir a prova não tem o seu nome, vai ter você somente como número e garante o anonimato e dessa forma as mesmas condições de correção para todos que se apresentarem para tirar o DEL, para tirar esse diploma que é tão importante. Quería saber, por ejemplo, el Instituto Cervantes tiene como parcerías, o tiene como becas, o tiene ahí como informaciones, tiene como ayudar a un estudiante brasileño que quiera estudiar, hacer una universidad fuera, o que quiera hacer un máster fuera, o no sé, o incluso alguna cosa relacionada al trabajo. El Instituto Cervantes tiene ese trabajo de ayudar a quienes quieren ir a España o para estudiar o para trabajar o a países hispanohablantes. ¿Existe algún trabajo ahí del Instituto Cervantes? Sí, claro, precisamente el Cervantes firma convenios y ha firmado cientos de convenios con universidades que precisamente, bueno, pues lo que pretenden es dar a conocer su universidad en todo el mundo. Y claro, el Cervantes está presente en todo el mundo. El Cervantes está presente en todo el mundo y es una fórmula ideal para que, de ese modo, esas universidades con las que tenemos convenios, algún tipo de relación, pues puedan ofrecer becas especiales para estudiantes de todo el mundo. En realidad, son becas que están abiertas no a un país en específico, a veces sí, depende de los estudios, depende de la universidad y de la oferta que se haga. Pero efectivamente, nosotros recibimos ese tipo de documentos, de propuestas por parte de las universidades con las que tenemos convenios y entonces, bueno, pues en nuestra... Ahora, claro, con el tema de la pandemia, pues no podemos, o sea, no tenemos este tipo de ofertas, las tenemos publicadas en tablones de anuncios, pero habitualmente también en nuestra página de Facebook o aquí también en Instagram, que acabamos también de entrar nosotros, iremos publicando pues algún anuncio acerca de, bueno, pues alguna beca que sea quizás más representativa, con un mayor número de personas que puedan ser alcanzadas. Y bueno, pues eso sería, por ejemplo, una fórmula, ¿no? de acceso a becas. Pero también, no solamente eso, sino también estudios que puedan permitir a una persona pues una estancia en un país para hacer, por ejemplo, un curso de verano para perfeccionar el idioma. No solamente es estudiar todo un año, también hay personas que hacen ese turismo idiomático que hablaba antes. Ir a España después o ir, por ejemplo, a México, o ir a Honduras, cualquier otra ciudad, cualquier otro país donde el español sea lengua de comunicación. Entonces, también existen cursos de verano y para esos cursos de verano, por ejemplo, o cursos, vamos a decir, bueno, pues de un periodo muy concreto, existen también estancias en el país subvencionadas y, por tanto, mucho más económicas y con todo ya mucho más claro, ¿no? No es un viaje que uno hace a un país sin saber dónde va, sino que es siempre a través ya de un convenio con una universidad que ofrece esa estadía o esa estancia en el país. Y claro, pues da más tranquilidad y también a nosotros, ¿no? Como intermediarios o como por lo menos como personas que hemos intercedido entre el estudiante, entre el interesado y la universidad que lo ofrece. Então, o Sérgio estava falando, eu perguntei para ele com relação à parceria, se existe, se o Instituto Cervantes tem parceria com a universidade, em todo mundo e tal, para as pessoas conseguirem becas, que seriam bolsas de estudos. Ele falou que sim, que existe essa parceria para várias universidades, não só na Espanha, mas também no México e outros países, inclusive países que não falam espanhol também. E ele estava falando que o Instituto Cervantes dá todo o apoio com relação ao apoio para você poder conseguir essas bolsas, o apoio na instância no país, ele falou do turismo idiomático, que é você ir para o país para aprender o idioma. Também existe essa possibilidade além das universidades e que o Instituto Cervantes faz sempre essa ponte aí e esse apoio entre a pessoa que está indo, a instituição que está recebendo, para que a instância seja aí bem tranquila e que ocorra tranquila. Porque o Instituto Cervantes tem uma responsabilidade a partir do momento que ele faz uma parceria e que ele indica essa parceria, então ele tem a responsabilidade de que as coisas saiam bem e que a pessoa esteja segura e que a instância seja a melhor possível.
Un abrazo a Gracias todos y muchas gracias por todo, Luciana. a ti. Gracias chicos, gracias a todos y hasta luego.